Hola a todos, bienvenidos al tema cero de diseños de investigación. En este tema vamos a repasar algunas de las cosillas que nos interesan para el temario de la asignatura. Son conceptos vistos en la asignatura de primero, en la de Introducción a Análisis de Datos. Conviene dar una vuelta a este tema para que el temario de diseños no se nos empiece a hacer bola desde el minuto 1, ¿vale? En este tema veremos conceptos de estadística descriptiva, ¿vale? Unos conceptos que nos interesan para la evolución del temario de diseños, y después nos centraremos en los modelos continuos de probabilidad y en cómo trabajar con las diferentes tablas, con la normal, con la T de Student, con la H cuadrado de Pearson y la F de Fisher, ¿vale? Hay más historias que vimos en Introducción a Análisis de Datos que pueden ser interesantes para diseños de investigación, pero como luego se van a volver a ver durante la asignatura, pues prefiero contároslo sobre la marcha y no contároslo en un tema cero, ¿vale? Aquí simplemente os cuento lo que necesitáis como base para poder continuar, ¿vale? Así que vamos a ello. La estadística es una rama de las matemáticas que estudia determinadas características de una población. Recogemos datos, los analizamos y podemos sacar conclusiones de esa población, ¿vale? Se puede dividir en dos grandes áreas, que serían la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, vamos a ver ciertos conceptos ahora en este tema, y luego la estadística inferencial es lo que veremos en los siguientes porque es lo correspondiente al temario de diseños de investigación, ¿vale? Entonces, empezamos con una serie de conceptos con los que vamos a tratar durante todo el temario. Empezamos con población. Población es el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica o objeto de estudio. Y muestra que sería un subconjunto cualquiera de una población. Por ejemplo, podemos tomar como población todos los alumnos de la UNED, ¿vale? Y como muestra, pues los alumnos de un centro asociado. Esta muestra debe de ser lo suficientemente grande y representativa. Es decir, si nosotros tenemos la población que sean todos los alumnos de la UNED, de todas las carreras, nosotros no podemos elegir una muestra que sea, por ejemplo, solo alumnos de psicología, ¿vale? Porque entonces ya dejaría de ser representativa de lo que es la población. ¿Ok? Bien. Y luego, por otro lado, tenemos parámetro y estadístico. Parámetro es una propiedad descriptiva, lo que es una medida de una población. Lo escribimos con letras griegas, y el estadístico es una propiedad descriptiva, pero de la muestra. O sea, realmente parámetro y estadístico es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que cuando hablamos de población lo llamamos parámetro y cuando hablamos de muestra lo llamamos estadístico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la media, si es una media poblacional, esa media será un parámetro, y si es una media muestral, será un estadístico, ¿vale? Bien. Vale, aquí tenéis una tablita que esta es muy importante porque en el formulario de diseños de investigación no hay leyenda en las fórmulas. O sea, tenéis las fórmulas triste y pelada, ¿vale? No tenéis nada. Entonces tenéis que saber muy bien relacionar concepto, nombre con cada una de las letras, porque si no al final en el enunciado os van a decir cuasivarianza, tenemos una cuasivarianza de 25. Si no sabemos cómo se escribe la cuasivarianza, pues claro, luego no vamos a saber dónde está en la fórmula ni dónde sustituirlo, ¿vale? Entonces esto es muy, muy, muy importante, ¿ok? La media, pues en una muestra la típica X palito, y en la población lo llamaremos mu, ¿vale? Cuando hablamos de la muestra, yo os pongo aquí el X con el palito arriba, pero os pueden poner otra letra, por ejemplo la Y o cualquier otra letra al final, ¿vale? Ellos, de hecho, en el formulario de diseños sí que os lo ponen con Y. Al final es la variable que tengáis, nos da lo mismo X, Y o lo que sea, ¿vale? Yo solo lo suelo escribir con X, pero ellos en el formulario sí que lo tienen con Y, ¿vale? Luego pasamos a la varianza sesgada. ¿Vale? La varianza, luego esto vamos a ver las fórmulas de cada uno de ellos, ¿eh? Pero bueno, para que tengáis por lo menos los nombres. La varianza sesgada tiene dos letras distintas, Sn cuadrado o Sx cuadrado. ¿Por qué tiene dos? Bueno, pues esta primera la van a utilizar en el tema 1 y en el tema 2, y esta segunda nos va a aparecer en el tema 3 y en el tema 4. ¿Os podrían facilitar la vida y poner la misma letra en los 4 temas? Pues sí, pero lo hacen así, no nos queda otra porque en el formulario os aparece con las dos letras. Ya os digo, tema 1 y tema 2 la primera, tema 3, tema 4 la segunda, ¿vale?
Nos pasa lo mismo con la cuasivarianza, que es lo mismo pero con n-1 o cuando la ponemos con la x que va con un gorrito encima de la s, ¿vale? Lo mismo, la primera sería para tema 1 y tema 2 y la del gorrito la utilizan para tema 3 y tema 4, ¿vale? Cuando hablamos de varianza en la población es con sigma, que es una R así un poco rara, ¿vale? Eso es sigma. Al cuadrado, evidentemente. Son varianzas, las varianzas siempre van al cuadrado. Luego tenemos desviación típica sesgada, Sn o Sx. Daros cuenta que siempre la varianza y la desviación típica, la relación que tienen es que una es el cuadrado de la otra y la otra es la raíz de la una, ¿vale? Entonces esta Sn, Sx, que va sin el cuadrado, desviación típica. Lo mismo, la primera tema 1, tema 2, Sx, tema 3, tema 4, ¿ok? Cuasi desviación típica, Sn-1 o Sx con el gorrito, ¿vale? La cuasi desviación típica y la cuasi varianza, que eso luego lo veremos más adelante, pero bueno, os lo cuento ya, también se llama varianza insesgada o desviación típica insesgada, ¿vale? Las sesgadas son unas y las insesgadas son las que llamamos cuasis, ¿vale? Todos estos nombrecitos son muy importantes a la hora de los enunciados, ¿vale? Porque ya os digo que dependiendo de lo que nos den, si es sesgado, si es insesgado, si es varianza, si es cuasi varianza o lo que sea, utilizaremos al final como unas fórmulas u otras en algunos casos, bueno, en otros es la fórmula que hay y ya está, pero en otros sí que tenemos diferentes en función de si nos dan una o si nos dan otra. Entonces es muy importante leer el enunciado y saber cuál de ellas nos están dando, ¿vale? Pero bueno, cuando veamos el formulario con las fórmulas veréis a lo que me refiero. Vale, en la población las desviaciones típicas, pues sigma x sin el cuadrado y ya está, ¿vale? Y por último, proporción, pues en la muestra sería la P y en la población la escribimos con pi. ¿Ok? Bien. Vale, otro de los conceptos que con los que vamos a estar trabajando son pues, las variables, ¿vale? Una variable simplemente es un conjunto de valores que obtenemos al medir una característica, ¿vale? En esta tabla tenemos un resumen de los tipos de variable y sus escalas de medida, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poco qué es cada cosa, pero que realmente aquí nos van a hacer preguntas como en introducción al análisis de datos de diferenciar si una variable es cualitativa, cuasi cuantitativa, no, ¿vale? Pero sí que conviene que tengáis una idea de qué es cada cosa para que cuando leáis algo no os suene a chino, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de las escalas de medida tenemos nominal, ordinal, de intervalo y de razón, ¿vale? Entonces, bueno, la primera, la nominal, la utilizamos cuando la característica no se puede medir numéricamente, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una variable que sea nacionalidad o el color de ojos, diagnóstico clínico, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier característica que no se pueda medir de manera numérica, ¿vale? Este tipo de variables son las cualitativas y dentro de ellas tenemos dos opciones, las dicotómicas y las politómicas. Las dicotómicas son cuando dentro de la característica hay dos opciones, por ejemplo en diagnóstico clínico que sea positivo o negativo, que tengas la enfermedad o que no la tengas, ¿vale? Eso sería dicotómico porque tenemos dos opciones y la politómica cuando hay más de dos, por ejemplo color de ojos, ¿ok? Bien, pasamos a las ordinales. Las ordinales es cuando la característica no se puede medir numéricamente, pero sí que se puede ordenar, ¿vale? Un típico ejemplo, nivel de estudios. El nivel de estudios no es numérico, ¿vale? Primaria, eso, bachillerato, eso no es numérico, pero sí que tiene un orden establecido y conocido por todos, ¿vale? Sí que se puede ordenar. Por lo tanto, son las ordinales y el tipo de variable la llamamos cuasi cuantitativa, ¿vale? Y luego, por último, tenemos las de intervalo y de razón. Las de intervalo las utilizamos cuando tenemos variables que carecen de cero absoluto, ¿vale? Y las de razón cuando el cero significa ausencia de medida. Con un ejemplo lo vais a entender perfectamente. En las de razón, por ejemplo, estamos hablando de altura, ¿vale? Pues que alguien mida 0 es que no existe, es que no hay altura, no existe esa persona porque no mide nada, ¿vale?
entonces ahí sería ausencia de medida. Ese 0 significa, pues eso, que no hay altura, ¿vale? En cambio, si nosotros hablamos, por ejemplo, de temperatura, que haya una temperatura de 0 grados, no quiere decir que no haya temperatura, es que la temperatura es 0, punto, ¿vale? Entonces eso ya sería de intervalo, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia entre las dos? Intervalo y de razón, vamos a trabajar mucho con esos nombres, nos van a salir muchas veces en los enunciados, ¿vale? Pero yo os digo que tampoco vais a necesitar saber diferenciar intervalo de razón, ¿vale? Que la idea es que os vaya sonando porque esto nos va a aparecer muchas veces en los enunciados, ¿vale? Las de intervalo y de razón son cuantitativas, ¿vale? Y dentro de las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas son las que toman valores aislados y las continuas, cuando entre dos valores siempre podemos encontrar un tercer valor. Me explico. En discretas, por ejemplo, número de hijos, ¿vale? Pues número de hijos, 1, 2, 3, pero 1,5 pues no se puede tener, ¿vale? Entonces eso sería discreta, que son valores aislados. Continua, por ejemplo, cuando hablamos de la altura. Nosotros podemos medir y al final, dependiendo del instrumento de medida, pues medimos 1,60, 1,61. Pero no quiere decir que seamos como escalones, que todo el mundo mide 1,60 o saltamos a 1,61. Hay gente que medirá un pelito menos, un pelito más, ¿vale? Entonces, por eso entre 1,60 y 1,61 al final hay muchos valores intermedios, ¿vale? Entonces, en ese caso es continuo. ¿Ok? Vale, ahora pasamos a los índices de tendencia central. Dentro de estos vamos a tener la moda, la mediana y la media. Lo que pasa es que en este repaso vamos a centrarnos solo en la media, que es la que nos interesa y con la que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, definimos la media como la suma de todas las puntuaciones de la distribución dividida por el total de los casos u observaciones, ¿vale? Y tenemos la formulita de la media, que sería esta de aquí. El sumatorio de las frecuencias por los valores de la X partido el total de la muestra, ¿vale? Vamos a ver directamente un ejemplo y vamos a ver cómo se calcula. Tendríamos entonces la formulita de la media que hemos dicho, sumatorio de MI por X sub I partido el total de los datos. Pues bueno, nos dice que vamos a calcular la media con la distribución de frecuencias de los alumnos que han aprobado el examen de introducción al análisis de datos de la UNED, ¿vale? Entonces tenemos la variable X, que son las notas de la gente que ha aprobado la asignatura, ¿vale? Y luego la n sub i, que es la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada dato. O sea que tenemos 5 personas que han sacado un 5, 7 personas que han sacado un 6, 8 personas que han sacado un 7 y así. Y en total 29 alumnos, ¿ok? Entonces, para calcular la media, vamos a hacer una columna que sea n sub i por x sub i, es decir, la frecuencia por la x, ¿vale? Esto simplemente vamos multiplicando, 5 por 5, 25, 6 por 7, 42, 8 por 7, 56, 56, 9 y 10. Y ahora sumamos todo esto, que nos da 198. Entonces, simplemente nuestra media será 198 partido la n total, que son 29, y esto nos da 6,83. Quiere decir que la media de las notas de los aprobados es de 6,83. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos a los índices de posición. Vale, los índices de posición nos permiten establecer una posición relativa de una puntuación respecto al grupo entero, ¿vale? Y también los podemos llamar cuantiles, ¿vale? En este repaso realmente no me interesa el cálculo de cómo se calculan los percentiles, los cuartiles y los deciles, porque realmente eso de cara a la asignatura de diseños pues no nos lo van a preguntar, entonces nada, pero sí que me interesa que entendáis el concepto de qué es un percentil, qué es un cuartil, ¿vale? Qué nos deja hacia un lado, qué nos deja hacia otro, ¿vale? Entonces, bueno, los percentiles nos dice que son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales a la distribución, ¿vale? O sea, básicamente, nosotros tenemos nuestro valor mínimo, nuestro valor máximo de la distribución, ¿vale? Y vamos a tener por aquí valores que nos lo van a dividir en 100 partes iguales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos tener lo que llamamos el percentil 30, que será el que nos deja el 30% hacia la izquierda y el 70% hacia la derecha,
¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que el percentil 30 me lo invento del ejercicio de antes, pero que sea un, yo qué sé, 5,7, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, quiere decir que hay un 30% de personas que sacan menos de 5,7, mientras que habrá un 70% de personas que saquen más de un 5,7. ¿Ok? Me lo he inventado, ¿eh? No coincide con el ejemplo de antes, pero bueno, para que lo veáis de dónde viene. ¿Ok? Eso, los percentiles. Puede ser, pues en vez de así, percentil 30, pues yo qué sé, percentil 65. Pues será el que nos deje el 65 hacia la izquierda y en este caso 35 hacia la derecha. ¿Vale? Entonces el percentil 65 estará por encima del 65% de las observaciones y estará por debajo del 35% de las observaciones. ¿Vale? Bien. Importante lo de entender que siempre el percentil, bueno, el percentil o los cuartiles o los deciles, que ahora vamos a verlos, siempre nos hace referencia a lo que queda hacia abajo. O sea, si es percentil 65, ese 65% hacia abajo, por detrás de él. ¿Ok? Vale, los cuartiles son los que nos dividen en 4 partes iguales. Tendremos el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, cada trocito será un 25%. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el cuartil 3 pues, nos dejará hacia la izquierda un 75% y a la derecha un 25%. ¿Vale? Mientras que los deciles son los que nos dividen en 10 partes iguales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podemos tener el decil 2. Si son 10 partes, cada parte sería como un 10%. Entonces, esto sería un 20% y esto un 80%. ¿Vale? Sobre todo, cuartiles y deciles, yo creo que prácticamente nunca os van a salir como tal en los exámenes, pero de diseños hablo, ¿eh? Pero bueno, puede ser que por lo que sea os lo quieran preguntar así. Pero sobre todo los percentiles sí, porque con los percentiles sí que vamos a trabajar. ¿Vale? Bien, pasamos a las medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad nos informan sobre en qué medida las puntuaciones en una determinada variable están próximas o alejadas al índice de tendencia central. Es decir, lo que nosotros queremos saber es si los valores están muy dispersos o muy concentrados. ¿Vale? Porque dependiendo de esto, el índice de tendencia central, pues al final será más representativo o menos. ¿Vale? En el temario de introducción al análisis de datos se ven varias medidas de variabilidad. Lo que pasa que nosotros en este repaso solo vamos a ver estas 4, que son con las que vamos a trabajar en el temario de diseños, ¿vale? Que son las que hemos visto en la tablita del principio: varianza sesgada, desviación típica sesgada, cuasi varianza y cuasi desviación típica. ¿Ok? Vale, varianza sesgada. Hay veces que directamente os la ponen como varianza, sin el apellido, ¿vale? Entonces, igual que la desviación típica, la ponen sin el apellido. Entonces, que sepáis que cuando os estén hablando de varianza y desviación típica, todo esto siempre te la muestra, ¿vale? Porque cuando hablamos de la población, eso sí que no tiene apellido nunca, ¿vale? O puede ser poblacional en todo caso, pero la poblacional nunca puede ser ni sesgada ni insesgada. Tiene que ser varianza y desviación típica sin más, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de la muestra, ¿vale? Sí que puede ser sesgada o insesgada, pero habrá veces que directamente el apellido de sesgada, pues no quieran poneroslo, ¿vale? Pero harán referencia a estas, ¿ok? Entonces, la varianza sesgada es la de Sx al cuadrado, que en los temas 1 y 2 la tendremos como Sn, ¿vale? Y la desviación típica sesgada, que sería la Sn. Para calcular la varianza, esa formulita, sumatorio de la n por x al cuadrado partido el total de los datos menos la media al cuadrado, ¿vale? Y con la desviación típica sesgada, simplemente la raíz cuadrada de la varianza, no tiene más. ¿Ok? Nos pasamos a las cuasis. Tenemos cuasi varianza, que la escribimos como Sn-1 al cuadrado, que esta en el tema 3, tema 4 será la que vaya con el gorrito, ¿vale? La que pondremos como Sx cuadrado con un gorrito y esta como Sx con un gorrito, ¿vale? Ya os digo que eso tema 3 y tema 4.
Entonces, nada, la misma historia, cuasivarianza, pues la calcularemos con esta fórmula, y la cuasidesviación típica, pues la raíz cuadrada de la de arriba. ¿Vale? Cuasivarianza, cuasidesviación típica, varianza insesgada y desviación típica insesgada. Todos estos nombrecitos hay que sabérselos, pero bueno, es una cosa que vamos a estar trabajando con ello. En los primeros 4 temas, sí o sí, vamos a estar de continuo, ¿vale? Entonces, al final, al final por pura repetición, se os va a ir quedando, ¿vale? Pero todo lo que tengáis como ya asimilado desde ahora, desde el tema 0, pues mejor nos va a venir, ¿vale? Es que es muy, muy, muy importante de verdad tener claro cuál de ellas nos están dando, ¿vale? Ya os lo he dicho antes, porque en los enunciados, pues eso, nos van a decir, tenemos una desviación típica insesgada de no sé cuánto. Entonces a ti no te van a poner en el enunciado que la SN-1 vale 5, no, a ti te lo van a poner de palabra escrito que la cuasidesviación típica o la desviación típica insesgada vale 5. Entonces tú para sacar los datos tienes que saber eso, que la SN-1 vale 5, que es lo que te está diciendo el enunciado, ¿vale? Entonces muy, muy importante tener los nombrecitos claros de cada uno, ¿vale? Bien, vamos a hacer un ejemplo y vamos a calcular cada una de ellas. Entonces, es el ejemplo de antes de las personas que han aprobado la asignatura de Introducción al Análisis de Datos. Entonces, me apunto por aquí la media que hemos sacado antes, que era 6,83. ¿Vale? Entonces, vamos primero con la varianza sesgada, que sería esta de aquí. Vale, esa sería nuestra formulita. Entonces, necesitamos, la media ya la tenemos calculada, pero necesitamos este sumatorio de las frecuencias por x al cuadrado. Entonces vamos a hacer una columna que sea n sub i por x sub i al cuadrado. Y esto pues lo mismo de antes, lo mismo que hemos hecho antes con la media, pues ir calculando, sin más. Entonces sería 5 por 5 al cuadrado, ¿vale? Y eso serían 125. 7 por 6 al cuadrado, 252. 8 por 7 al cuadrado, 392. 448, 81 y 100. Sumamos todo esto, que son 1398, y entonces nuestra varianza sesgada, o que a veces la pongan directamente como varianza y ya está, 1398, pero siempre de la muestra, eso sí, partido 29 menos 6,83 al cuadrado. Y esto nos da 1,58. Esa sería nuestra varianza. ¿Ok? Bien, luego teníamos la desviación típica. La desviación típica sesgada, ¿vale? Esta simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer será raíz cuadrada de 1,58. Esto es 1,26. ¿Vale? Recordad que para pasar tenemos varianza y tenemos desviación típica. Si yo quiero pasar de la varianza a la desviación típica, haré la raíz cuadrada, y si quiero pasar de la desviación típica a la varianza, elevar al cuadrado. ¿Ok? Vale, recordad que esto es la Sn cuadrado y esto la Sn en el tema 1,2, en el tema 1,2, ¿vale? Vale, vamos con las cuasis. Cuasivarianza. La cuasivarianza, la formulita era esta de aquí. Vale, entonces necesitamos una columna que sea n por x menos la media al cuadrado. ¿Vale? Esta es un poco más pesada de hacer, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora del cálculo, que si tenemos que hacer esto, no metamos la pata a la hora de hacerlo. ¿Vale? Entonces tendríamos que hacer pues 5 por 5 menos la media, que era 6,83, y eso elevarlo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, bueno, os digo, nos va dando 16,74, 4,82, 0,23, 9,58, 4,71 y 10,05. Sumamos todo esto, 46,13. Entonces la cuasi varianza, 46,13 partido 29 menos 1.
y esto nos queda 1,65. Eso cuasi varianza o varianza insesgada. Si nos piden la cuasi desviación típica, pues raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1,65, que es 1,28. ¿Ok? Entonces, esto, más que el cálculo en sí de cada una de ellas, ¿vale? Conviene que lo sepáis y que sepáis utilizar las fórmulas por si acaso. Ya os contaré también cómo se hace todo esto con la calculadora, pero bueno, quiero decir con el modo estadística, pero sí que conviene que sepáis sobre todo los nombres, los conceptos y relacionar cada nombre con su letra, ¿vale? Que es al final lo que sobre todo vais a necesitar en los primeros temas. Bien, otra de las cosas importantes que debemos saber es diferenciar entre puntuaciones directas, diferenciales y típicas. ¿Vale? Son 3 puntuaciones con las que vamos a estar trabajando en algunos de los temas de diseños de investigación. Entonces, las puntuaciones directas son pues, con las que tratamos de normal. Lo que pasa es que no nos aportan mucha información. Si nosotros tenemos 2 variables con la misma puntuación directa, pues no podríamos decir si tienen una puntuación baja o alta, porque al final esto dependerá de la media del grupo. ¿Vale? Entonces, por eso introducimos lo que llamamos las puntuaciones diferenciales. Estas puntuaciones diferenciales se escriben con la letra de la variable, en este caso la X, en minúscula, y es puntuación directa menos la media. ¿Vale? Entonces, en este caso nos dan un poquito más de información porque nos dicen si la puntuación está por encima o por debajo de la media. ¿Vale? No nos aportan cuánto de alejada está ni nada por el estilo, pero sí que nos indican pues, si está por debajo, si está por encima. Si nos queda negativa estaría por debajo, si nos queda positiva estaría por encima. ¿Vale? Estas puntuaciones, pues la media es 0 y la varianza es la misma que la de las puntuaciones directas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con las puntuaciones diferenciales? Pues que ahí nos queda un poquito como... nos queda un poquito de información que no nos dan, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos 2 puntuaciones diferenciales idénticas, pues tampoco vamos a poder decir mucho porque todo dependerá de la media y de la desviación típica del grupo. Que las puntuaciones diferenciales sean 3, lo único que nos quiere decir con las 2 variables que tengamos es que están por encima de la media, pero no podemos decir nada más, ¿vale? Por eso aparecen las puntuaciones típicas, que son las zetas, que las podemos calcular como la puntuación diferencial partido de la desviación típica o X menos la media, partido, o sea, la puntuación directa menos la media partido la desviación típica, ¿vale? Estas zetas también se llaman el número de desviaciones típicas que se aparta de la media. Esa es una definición que hay que sabérsela muy bien porque puede ser que nos den un dato de esa manera, en vez de decirnos que tenemos una puntuación típica de tal, pues el número de desviaciones típicas que se aparta o se aleja de la media. ¿Vale? Entonces, con esto ya sí que tenemos más información, porque aparte de saber si es positiva o negativa, que es saber si estás por debajo de la media o si estás por encima de la media, la Z nos dice el número de desviaciones típicas que nos alejamos de la media. Entonces, cuanto más alta sea la Z, es que te alejas más de la media, y cuanto más baja sea la Z, es que te alejas menos. ¿Vale? O sea, perdón. Cuanto más baja sea la Z, cuanto más negativa sea la Z, es que te alejas más de la media, pero hacia abajo. ¿Ok? Entonces es importante porque aquí ya sí que vamos a poder comparar dos variables. En el momento en el que nosotros tengamos 2 puntuaciones típicas de 2 variables, podemos compararlas y decir cuál de ellas es una puntuación mejor. ¿Ok? En este caso, media igual a 0 y varianza igual a 1. Esto vamos a trabajar, os lo vais a aprender muy bien, porque al final las zetas vamos a trabajar con la curva normal, y en la curva normal siempre tenemos media 0 y varianza 1. ¿Vale? Bien, hasta aquí vamos el pequeño repaso que tenemos de estadística descriptiva. ¿Vale? Ahora en el siguiente vídeo vamos a ver los modelos de probabilidad, chi cuadrado, normal, t de Student y f de Snedeker. ¿Vale?